El hueso occipital es un hueso impar. Es un hueso que se encuentra en la parte posterior e inferior del cráneo. Es mediano, como se puede ver aquí, es mediano. Y también podemos decir que el hueso occipital es palpable a partir de las líneas nucales superiores y la protuberancia occipital externa. También podemos decir que esta parte superior de la escama del hueso occipital se desarrolla a partir de un esbozo membranoso y su parte inferior a partir de un esbozo cartilaginoso que da lugar a diferentes puntos de osificación. Por ejemplo, tenemos el primer punto de osificación denominado vacío occipital, que está ubicado por delante del foramen magno, el exoccipital a ambos lados del foramen magno, suboccipital. También tenemos el interparietal, que se suelda en la línea media. El hueso occipital tiene una serie de conexiones con los siguientes huesos. Por ejemplo, aquí se articula por delante con el esfenoides, se articula también con los temporales a ambos lados y adelante, se articula también con ambos parietales, como se puede ver acá, y finalmente abajo, aquí los cóndilos se van a articular con la primera vértebra cervical o atlas. El hueso occipital presenta caras y presenta bordes, y son los siguientes. Tenemos una cara exocraneal, denominada también póstero inferior. Esta cara se va describiendo en relación al foramen magno. También presenta una cara endocraneal, o también denominada anterosuperior, y los bordes también del occipital tenemos los bordes superiores o parietales y los bordes inferiores o mastoides a ambos lados. Comenzamos describiendo lo que es la cara póstero inferior o exocraneal del hueso occipital, que es convexa y presenta en el centro un agujero bastante notable, que es el foramen magno. El foramen magno sirve como referencia para dividir a esta cara en una porción basilar, que se encuentra aquí al frente, que es cuadrilátera. También tenemos a los lados del foramen magno a dos porciones. Y finalmente, por detrás del foramen magno, tenemos a la escama del occipital. Para comenzar a describir todas estas porciones que vimos en la cara posterior inferior o externa, voy a hablar primeramente del foramen magno, que es un agujero bastante notable y grande. Tiene su eje mayor antero-posterior, tiene forma casi ovoidea, y por este foramen magno en estado fresco pasan una serie de elementos neurovasculares muy importantes. Por ejemplo, la transición médulo-espinal, sus envolturas, que son las meninges, por supuesto, también las arterias vertebrales aquí adelante, las arterias espinales anteriores, arterias espinales posteriores. También por aquí va a pasar la raíz del nervio accesorio, que es el 11º par craneal. Pasa también un plexo simpático vertebral, y también aquí en esta parte anterior, en el borde, en la parte anterior del foramen magno, se va a insertar la membrana tectoria, que es una continuación del ligamento longitudinal posterior, que se inserta en la columna vertebral. Aquí podemos observar un modelo del tronco encefálico, donde podemos ver, por ejemplo, aquí el puente, la médula oblonga, tenemos más abajo la médula espinal, y esta es la transición bulbomedular. Aquí se encuentra. Entonces, a esta altura estaría ubicado el foramen magno aproximadamente, por supuesto, con sus envolturas, que son las meninges. Aquí tenemos la porción basilar del occipital por delante del foramen magno. Podemos decir que tiene forma casi cuadrilátera, y de la unión de sus 3/5 anteriores con los 2/5 posteriores, allí observamos una pequeña elevación ósea, se ve bastante bien, que es el tubérculo faríngeo, donde en estado fresco allí se inserta el músculo constrictor
superior de la faringe, la aponeurosis faringobacilar. A los lados podemos ver dos crestas. Aquí se ven dos crestas anteriores y dos crestas posteriores a los lados. En estas crestas se van a insertar dos músculos de la región prevertebral del cuello, que son el músculo recto anterior de la cabeza, que está aquí atrás, y también tenemos al músculo largo de la cabeza, dos músculos de la región prevertebral, en sus respectivas crestas óseas anteriores y posteriores. También podemos decir, lo que se ve aquí, por delante del tubérculo faríngeo, podemos ver una pequeña depresión. Aquí está, denominada también fosita navicular. Dentro de ella, una fosa mucho más pequeña, no siempre notable, que se denomina fosita faríngea. También podemos observar a los lados del foramen magno, tenemos a los cóndilos del occipital, que tienen forma de huella de zapato, es convexa, presenta una superficie inferior que es esta, lisa y convexa, que es la que se va a articular con la primera vértebra cervical o atlas. También presenta una porción interna o cara interna, donde en su parte anterior se va a insertar, aquí en estado fresco, el ligamento alar u odontoideo lateral. También tenemos, en relación con los cóndilos, aquí podemos ver el conducto del nervio hipogloso, que generalmente está acompañado ese nervio por un plexo venoso que le rodea al nervio. Y atrás podemos ver la fosa condilia, por donde también a veces está perforada por un pequeño orificio por donde pasan una vena emisaria y una pequeña arteriola. También podemos decir que aquí a los lados, por fuera del cóndilo, hay una rugosidad bastante notable, que es para uno de los músculos del cuello, que se llama músculo recto lateral. Este músculo recto lateral, es un músculo de la región lateral del cuello, de la región profunda del cuello. También podemos observar por detrás del foramen magno a la escama del occipital, y tenemos que en el centro del foramen magno parte una pequeña elevación ósea denominada cresta occipital externa. En su parte superior, aquí arriba, presenta una elevación bastante notable que es palpable por debajo del cuero cabelludo, la protuberancia occipital externa, donde en estado fresco por aquí se va a insertar el ligamento nucal posterior. También podemos observar que en esta escama, de la parte media de la cresta, parten dos líneas, una a la izquierda y otra a la derecha, se denominan líneas nucales inferiores. También podemos ver más arriba, aquí donde se encuentra la protuberancia occipital externa, también hay dos líneas que parten a los costados, que serían las líneas nucales superiores. En estas líneas nucales inferiores se van a insertar una serie de músculos. Por ejemplo, podemos citar aquí el recto posterior menor de la cabeza, que es un músculo de la región cervical posterior. También tenemos acá al músculo recto posterior mayor de la cabeza, que corresponde a la misma región. Esto en relación con la línea nucal inferior. En relación con la línea nucal superior tenemos, por ejemplo, acá la inserción del músculo trapecio al músculo occipitofrontal. También un poco más afuera se inserta el músculo, parte del músculo esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza. Estas serían algunas de las inserciones musculares que tienen lugar en estas líneas nucales. También podemos citar en esta parte la apófisis yugular, hasta donde llega la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. Luego podemos observar en su totalidad, en una vista endocraneal, la cara antero superior, que es cóncava, y también va a presentar en su centro al foramen magno, que va a dividir a esta cara en cuatro partes. Esta parte anterior, que se denomina clivus o declive, esta es una parte muy importante. Es una
es una canaleta que tiene una concavidad antero-posterior y en ella, en estado fresco, aquí vamos a encontrar a la transición bulbomedular y también se observa la reunión de las dos arterias vertebrales que habíamos dicho que se encuentran atravesando el foramen magno. Tenemos aquí a la arteria basilar, un tronco importante que se dirige al encéfalo, a la parte posterior del encéfalo. También podemos ver que a los lados del clivus tenemos dos canales anteroposteriores, oblicuos hacia atrás, donde en estado fresco se aloja el seno petroso inferior a ambos lados. Aquí se puede observar. A los lados del foramen magno podemos observar a la apófisis yugular con su tubérculo yugular. También vemos aquí el borde posterior del foramen yugular, por donde pasan una serie de elementos neurovasculares. También vemos el canal del seno sigmoideo a los lados. Y también podemos ver acá el orificio interno del conducto del nervio hipogloso, antiguamente denominado condilio anterior. Aquí por el foramen yugular pasan una serie de elementos que son los siguientes. Tenemos al nervio glosofaringio, noveno par craneal. Tenemos al nervio vago, décimo par craneal. Tenemos al nervio accesorio, undécimo par craneal. También por aquí va a discurrir la arteria yugular interna y la arteria meningea posterior. Esto es visto endocranealmente y exocranealmente también se puede ubicar el foramen yugular. Por detrás del foramen magno podemos ver aquí cerca de su borde posterior una pequeña depresión en forma de V corta. Aquí en estado fresco se aloja la vermis del cerebro y se denomina fosita vermiana. Más arriba tenemos la eminencia cruciforme. En su parte central tenemos una elevación bastante notable denominada protuberancia occipital interna, en donde en estado fresco aquí se presenta la confluencia de los senos de la dura madre. También podemos ver cuatro fosas bien marcadas, dos inferiores denominadas cerebelosas, dos superiores denominadas cerebrales, que presentan eminencias mamilares e impresiones digitales correspondientes al lóbulo occipital del cerebro. En esta porción posterior del foramen magno también observamos el surco del seno transverso, el surco del seno longitudinal superior y la cresta occipital interna. Aquí podemos decir que en estado fresco se inserta una prolongación de la dura madre que es la hoz del cerebelo. Aquí en esta imagen podemos observar los bordes superiores o lambdoideos que se articulan con ambos parietales. También podemos observar aquí abajo a los bordes inferiores, que son estos, a un lado y al otro lado. Aquí. Este es el borde inferior o borde mastoideo. En este borde mastoideo podemos destacar la presencia de una pequeña elevación, o sea, denominada apófisis yugular. También podemos ver una escotadura que está aquí, que es la escotadura yugular que contribuye a formar el foramen yugular o anteriormente denominado agujero rasgado posterior, por donde pasan una serie de elementos anteriormente ya citados. Entonces, esto es lo que vemos desde esta vista. Pero también se puede ver aquí, ahí cerca del foramen yugular, el canal del seno lateral.